seguir leyendo Hechos 12 del 1 al 23. Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió a la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Ese es el subtítulo que viene del versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada... ¡Qué emocionante! Llamada Rodé fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados, porque lo que había sucedido con Pedro, Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Vamos a seguir leyendo hasta el 23, o sea, ya vamos a seguirnos porque esto está muy emocionante. Dice: muerte de Herodes Agripa. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que le hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestimentas reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos
Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Pues leí todo, desde el libro de Hechos del 12, del 1, y no me quedé en el 23, realmente me seguí porque estaba esto súper interesante. Vamos a leer las descripciones de estos versículos para irnos. La descripción desde el 1. Este era Herodes Agripa, hijo de Aristobú, nieto de Herodes el Grande. Su hermana Herodías fue responsable por la muerte de Juan el Bautista. Esto lo vemos en Marcos 6, del 17 al 28. Herodes Agripa era judío de parte de... En parte, los romanos lo habían designado para que gobernara los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Durante los gobiernos persiguió a los cristianos para completar a los líderes judíos, esperando así afianzar su posición. Murió repentinamente en el 44 después de Cristo. Su muerte también fue registrada por la historia de Josefo. De la descripción del versículo 2 dice: Santiago y Juan fueron dos de los 12 discípulos originales de Jesús. En una ocasión le pidieron a Jesús que les diera un lugar de honor en su reino. Él les dijo que era para participar de su gloria. Debían participar de su sufrimiento, beber de su copa. Marcos 10, del 35 al 40. Efectivamente, Santiago y Juan sufrieron. Herodes ejecutó a Santiago y tiempo después Juan fue exiliado. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:9. ¿Por qué permitió Dios que Santiago fuera ejecutado, pero salvó milagrosamente a Pedro? La vida está llena de preguntas difíciles como esta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un niño impedimentos físicos mientras que otros es un atleta excepcional? ¿Por qué parece que la gente muere antes de lograr su potencia? No es posible responder estas preguntas en esta vida, porque no vemos todo lo que Dios ve. Él ha decidido permitir que exista el mal por un tiempo y ha prometido eliminarlo por completo. Por mientras, confiemos en que Dios utilizará nuestro sufrimiento para fortalecernos y para que lo glorifiquemos. Bueno, aquí está hablando de que en el versículo 2 vemos: mandó matar a espada al apóstol Santiago. Y aquí nos está explicando que muchas veces no entendemos por qué a Pedro lo salvó y a Santiago pues quedó muerto. Así como en esta vida mucha gente no entiende por qué algunos niños, bueno, pues tienen alguna enfermedad terminal y otros están totalmente sanos, porque muchas veces no entendemos tantas preguntas que se nos hacen injustas delante de Dios, pero pues Dios es el único sabio que sabe cómo pasan las cosas. Aquí lo importante es siempre tener en nuestra cabeza que todas las cosas que nos pasan, a nosotros, sus hijos, a quienes amamos a Dios, todas nos van a pasar para bien, todas. Esa es una promesa de Dios, así es que vamos a tomarnos de ella y pensar que a veces, aunque no sepamos por qué están pasando las cosas, no importa, Dios tiene el control de todo. Seguimos leyendo. Ok, Herodes arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Esta fue una movida estratégica, ya que en ese momento había más judíos de lo normal en la ciudad y podría impresionar a un mayor número de ellos, indudablemente. El plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes estaban orando por su bien. La oración ferviente de la iglesia afectó de forma significativa lo que estaba sucediendo. La oración cambia las cosas, así que ore frecuentemente y con confianza. Sí, a veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero tienes el poder de orar por esas personas que están viviendo alguna calamidad. Tú ora a Dios, orar es hablar con Dios, pedirle por favor que te ayude en esas situaciones que a veces no comprendemos o en las situaciones que están viviendo los demás que a veces no entendemos. Del número 7 dice: Dios envió a un ángel para rescatar a Pedro. Los ángeles son mensajeros de Dios.
seres creados, espirituales y con poderes sobrenaturales que algunas veces toman forma humana para comunicarse con las personas. Los ángeles no deben ser adorados porque no son divinos, al igual que nosotros son siervos de Dios. Y vemos en la descripción del 12, Juan Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos. La casa de su madre era lo bastante amplia como para acomodar una reunión de muchos creyentes. Es posible que un cuarto en el segundo piso de esta casa haya sido el que usó Jesús para la última cena con sus discípulos. Es posible, pero aquí lo pone. Y del versículo 13 y 15 dice, Dios respondió las oraciones del grupo de creyentes mientras aún hacían sus peticiones. Sin embargo, cuando la respuesta llegó a la puerta, cuando estaban orando por Pedro, porque saliera y Pedro llega a la puerta, no la creyeron, o sea, sabían, estaban orando, estaban pidiendo y cuando las cosas sucedieron no le estaban creyendo, ¿no? Y aquí dice, bueno, debemos ser gente de fe y creer que Dios responde las oraciones de quienes desean cumplir su voluntad. Cuando ore, crea que recibirá una respuesta y cuando la reciba, no se sorprenda, solamente da gracias. Esto está padrísimo. La descripción del versículo 17 dice, este Santiago era un hermano de Jesús que se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. El Santiago que fue ejecutado lo vemos en 12:2. Era hermano de Juan y uno de los 12 discípulos. Aquí viene, por ejemplo, en el versículo 17, de qué Santiago habla y en el versículo 12, de quién habla, ¿no? Del versículo 2, porque son dos personas diferentes. Aquí no olvidemos que el nombre de Santiago era pues un poquito común en esta época y ahora también, porque digo, a mi hijo se llama Santiago, le digo Santi y me fascina su nombre. Según la ley romana, si algún prisionero escapaba, los guardias debían ser sometidos al castigo del prisionero. Por esa razón, estos 16 guardias fueron condenados a muerte. Los judíos consideraban a Jerusalén como su capital, pero la ciudad de Cesarea junto al mar Mediterráneo era la capital de la provincia romana de Judea. Allí vivía Herodes Agripa. En el versículo 20 dice, las ciudades costeras de Tiro y Sidón, podemos ver el mapa en la introducción de Hechos, eran independientes y se autogobernaban, pero dependían económicamente de Judea. Se desconoce por qué Herodes estaba muy enojado con ellas, pero llegaron delegados de esas ciudades para tratar de apaciguarlo. Herodes experimentó una muerte dolorosa, horrible. Fue carcomido por gusanos de adentro hacia afuera. La soberbia es un pecado serio. En este caso, Dios decidió castigarlo enseguida. Dios no siempre castiga los pecados inmediatamente, pero un día juzgará a todas las personas. Acepte hoy la oferta del perdón de Cristo. Mañana podría ser demasiado tarde. Bueno, en este caso vemos cómo pues Herodes habla y da una súper conferencia, se podría decir, ¿no? Y toda la gente lo adoró, lo abocionó, le dijo que él era un dios y él se sintió, y fue por eso que vino esa enfermedad tan terrible para él y murió de esa manera. Pues cuando nosotros pues creamos que alguien nos está alabando y viene una vanagloria a nuestra vida, tratemos por supuesto siempre de darle la gloria a Dios, de pasarle eso, porque si nosotros nosotros tenemos dones, nosotros tenemos talentos, Dios nos los dio para que nosotros podamos ser de bendición en alguna etapa de la vida, ¿no? De alguien, pero sin Dios potencializándolo, conocemos nosotros cuando tenemos una fuerza poderosa, cuando algo ha sido extraordinario, ¿no? Hay personas que solamente
piensan en que ellos son, porque ellos lo lograron, ellos lo hicieron, ellos sí, exactamente. Dios puede permitir que todas esas personas solamente logren las cosas por sus propios logros, porque dicen, él lo hace, él esto, sí. Te digo algo, yo prefiero darle la gloria a él y decirle, Dios, dame tu favor, Dios, dame tu gracia, Dios, ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, dame el poder, Dios, ayúdame, porque sé que finalmente yo podría hacerlo sola, como muchos hacen sus cosas solos, pero con Dios todo se multiplica. Así es que yo prefiero tener a Dios y darle la gloria a Él, sabiendo que con Él todo será multiplicado. Así que, pues, si en algún momento alguien te trata como un dios o una diosa, pues pon tus piececitos en la tierra y recuerda que no es por ti, es porque Dios te ha dado ese poder, esa gracia para poder hacerlo y que no se nos olvide. Demos la gloria a Él. Y leemos la descripción del versículo 25. Juan Marcos era primo de Bernabé, madre de María, y a menudo residía en su hogar a los apóstoles. De modo que Juan Marcos seguramente conocía a muchos de los grandes maestros de la iglesia primitiva y había escuchado sus enseñanzas. Tiempo después fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Por razones desconocidas los abandonó a medio camino. Pablo se resintió con él por ese hecho. Sin embargo, Juan Marcos después escribió en el Evangelio de Marcos y luego Pablo diría que Marcos le era de ayuda en su ministerio. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:11. Bueno, pues hasta el día de hoy terminamos también de leer el libro de Hechos. Realmente podemos aprender mucho de esta lección y sobre todo que cuando te encuentres en una situación en donde creas que no hay salida, no olvides que tus oraciones, tu fe te van a sacar de ahí. Dios puede enviar ángeles para que te saquen de esa situación. Pero por supuesto, no creas que todo es coincidencia. Tienes que dar honor y honra a quien honra merece, que es Dios. Y bueno, pues vamos a creer en todo lo que dice su palabra. Me encanta. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que aún en las situaciones más difíciles, tú puedes enviar ángeles para salvarnos, para llevarnos, para, Señor, liberarnos de una situación difícil. Muchas gracias, Señor, por todos esos ángeles que tú has enviado a mi vida. Y yo te pido, Señor, que las personas que están viendo este video, cuando se sientan así, Señor, yo recuerden de cuántas cosas los has sacado y salvado. Yo te pido, Señor, sabiduría para poder seguir teniendo esa fe, seguir confiando en ti y, por supuesto, orar por las personas que en todo momento necesitan de ti. Yo hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús que por favor tú me sigas dando fuerza para seguir haciendo el negocio, Señor, que tú me has dado para poder ser de bendición a millones de personas. Que no permitas que me canse, Señor, que cuando tú me vas en situaciones difíciles envíes ángeles alrededor de nosotros. Yo te pido por todas esas millones de personas, Señor, que están clamando a ti por una salida, Señor, ya sea económica, Señor, para poder tener dinero para cubrir cualquier enfermedad, para cumplir un sueño, para cumplir promesas, Señor, que tú les has dado. Ayúdanos, Señor, para que por medio del negocio que nadie está yendo, lleguemos a todas esas millones de personas que están clamando a ti y puedan apalancarse, Señor, de crecer para lograr todo lo que te están pidiendo. Ayúdanos, Señor, a llegar a cada una de ellas y que cada una de ellas te dé la gloria, Señor, porque clamaron a ti y tú llegaste. Yo no dudo, Señor, que tú sigues abriendo puertas, dándonos gracia porque tenemos tu favor, Señor. Gracias por todo tu amor. Yo te pido también por la persona que está viendo este video, porque tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus sueños, sus deseos, Señor, y lo que necesita. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cubras todas sus necesidades, todos sus sueños, sus promesas y todo lo que te está pidiendo. Envía ángeles, Señor, alrededor de él y de toda su familia, Señor, para que seas tú, Señor, prosperándonos, cuidándonos y bendiciéndonos todo el tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues te mando un fuerte abrazo. Estoy muy contenta de haber leído el día de hoy contigo todo el libro de
desde el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios y Nuevo Testamento. No te olvides que todo esto lo puedes hacer en tu casa, por supuesto, pero si me dejas hacerlo para ti, a mí me fascina, leemos juntos, te comparto y por supuesto esto a mí me hace muy, muy feliz. Ajá. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Canicón y seguimos en contacto. Que Dios te bendiga. Lindo día.